bailemos todo el vaca loca. Ay papito, ay mamita, me tienes esta en la camita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A policía llegó. Mi vida, bala perdida. Las personas en todo momento se han portado muy amables. Eso sí, me han sugerido de que tenga cuidado porque por aquí puede que hayan ladronzuelos o cosas así. Así que nada, genial ahora porque hay unas escaleras mecánicas para poder ir al destino que estoy buscando. Y el destino que estoy buscando es el Parque Güell, que es un parque donde, como os acabo de decir, hay que subir muchas escaleras. Y bueno, ya llegamos, casi estamos llegando. En fin, este es parte del mirador que podemos encontrar, nada más subimos casi el final de las escaleras y aquí ya estamos en las afueras del parque. Bueno, pues nada, estoy aquí haciendo la cola para comprar la entrada, para entrar al Parque Güell. Pues nada, la entrada al Parque Güell cuesta 10 euros. Pues este parque recibe el nombre de Parque Güell en honor a Eusebio Güell, que fue quien patrocinó la construcción de este parque a Antoni Gaudí. Pues ahora a mano izquierda, ya dentro del parque, tenemos los jardines de Austria, que se llama así, debido a una donación que hizo Austria en el 77 por motivo de la exposición Viena en Barcelona. Y justo ahora estamos en uno de los viaductos muy importantes. Bueno, son tres. El viaducto del museo, el viaducto del Algarrobo y el viaducto de las jardineras. Los viaductos están realizados con ladrillo y revestidos de piedra rústica, como podemos ver, y además tienen soluciones estructurales todas diferenciadas, ¿no? Y siempre inspiradas en distintos estilos arquitectónicos. Pues salimos del viaducto del Algarrobo para ver el viaducto de las jardineras, ya más de cerca. Es un viaducto con vistas bastante bonitas, además. Vivir por siempre donde nunca hay fin. Pues estas son las vistas que tenemos desde aquí del parque. Todo esto ya es Barcelona, ahí está el puerto y ahí está lo más bonito del mar, por supuesto. Justo aquí al lado de este bailarín tenemos la vista de la casa Martí Trías, en honor al abogado que la mandó construir, que se llamaba Martí Trías. Entonces fue construida en 1905. Lamentablemente hoy está cerrado y no podemos entrar a verla, pero fue dirigida por un arquitecto llamado Juli Batllevell y Arús, que al mismo tiempo fue un discípulo de Antoni Gaudí. Este arquitecto además tiene bastantes obras en todo Cataluña. Es muy, muy importante. La Torre de las Tres Cruces se llama así, y al mismo tiempo, si giro un poco, pues miro toda la ciudad. Aquí está otra vez el mirador. Pues como la Torre de las Tres Cruces se le conoce también como la Colina de las Minas o como el Calvario, especialmente como el Calvario debido a que se iba a construir una iglesia aquí, era la idea inicial de Gaudí, pero finalmente no se realizó. Así que estas tres cruces miden las pequeñas 1.5 y la grande 1.7 y terminan en forma de flecha, como viendo al cielo. Se dice mucho al respecto, ¿no? Pero al final pues representa en sí la pasión de Cristo. Muy bien, pues hemos llegado justo a una gran explanada que está en el medio del Parque Güell y se llamaba Teatro Griego, pero más tarde fue rebautizada como la Plaza de la Naturaleza. Entonces se planificó para poder celebrar grandes espectáculos al aire libre que pudieran ser vistos pues desde las terrazas que lo rodean. Tiene un banco muy, muy interesante que tiene 110 metros de longitud y está recubierto de pequeñas piezas de cerámica y de cristal. Y los colores en su mayoría son azul, verde y amarillo de estos desechos que usaron porque para Gaudí simbolizaban la fe, la esperanza y la caridad. Tiene bastantes detalles la plaza, o sea, cosas al revés, al derecho, está muy interesante. Gaudí para mí era un crack, la verdad que sí, o sea, no seguía el protocolo, no era el típico artista de aquella época, sino que le gustaba salirse de lo normal, ¿no? Muy bien, pues vamos a entrar a una sala que se llama Hipóstila.
Pues en sí, una sala hipóstila es una denominación historiográfica de recintos arquitectónicos que están cubiertos y sostenidos por columnas, que a veces llegan a ser verdaderos bosques de columnas, como vamos a ir enfocando aquí. Esta sala tiene 86 columnas que sostienen a la Plaza de la Naturaleza, de la que hablamos hace un momento, y en el techo tiene 4 plafones circulares que representan las 4 estaciones del año, con dibujos que representan soles, el ciclo lunar, remolinos o espirales. Y además, se le conoce también como la sala de las 100 columnas. Todo el techo está recubierto con la técnica trencadís, que es esta técnica de trozos de azulejo, en este caso desechos de azulejo y tal, ah, pegados en la pared, ¿no? Y también cada columna, todos los bajos de la columna también tienen esta técnica aplicada. Así que no deja de asombrarnos, ¿no? Muy, muy interesante, la verdad. Esto que está justo detrás era la casa del guarda. Muy bien, Omar Planetarios, pues este fue nuestro recorrido por el Parque Güell. Las malas compañías son las mejores. Ahora es demasiado tarde, princesa. Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Apenas 2 minutos, mala fama. Qué vergüenza tendrán sus papás. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar. La 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 la. Jejeje. Sé que estoy aquí perdido, bebí del agua del olvido.